notarás esa, digamos, espacialidad. Hemos escuchado un poco de todo, hemos escuchado electrónica, hemos escuchado rock, hemos escuchado pop. De hecho, te da esa sensación como, por ejemplo, un barrido de toms, como te pasa por detrás. Entonces eso está muy bien conseguido. Bienvenidos a este videoblog en el que estoy en Barcelona. Aquí está mi amigo Luis del Toro. Y bueno, estamos aquí porque es el Sonar 2023. Venimos a cubrir un poco el evento con Dolby. Tengo muchas ganas de probar las novedades que nos van a presentar, incluido lo que más ilusión me hace probar, que es el coche, el Mercedes, Dolby Atmos en un Mercedes, que la verdad es que me causa bastante hype. Y ahí el querido Luis estará dando también una masterclass junto a otros profesionales del sector. Y nada, a ver qué tal. Estamos en Barcelona, hace un tiempo brutal y muchas ganas de ver lo que hay en el Sonar y disfrutar de ello. Vamos allá. Vale, acabamos de estar en la experiencia de la demo en un estudio de Dolby Atmos, un estudio espectacular. Vamos a ir para allá y os voy a contar un poquito porque hemos estado escuchando. Lo bueno es que, aparte de la demo, las demos clásicas que nos suelen poner, donde todo es espacial, además te suelen poner estilos que se prestan un poco al tema del Dolby Atmos. En este caso, yo podía elegir en el Apple Music la música que quería escuchar. Les he metido una caña bastante espectacular ahí. Me ha gustado mucho porque yo estoy acostumbrado, ya sabéis, a escuchar en mi sala en 714. En este caso teníamos una configuración que no era un 714, era un 734, porque había, aparte del canal LFE, que ya sabéis que tiene que estar para poder enviar la información necesaria, había dos apoyos de subgrave para potenciar más todo eso. Y sí que es cierto que me llevo un par de ideas también de cara a optimizar el estudio, porque me ha gustado mucho esa sensación de peso, no solo aportada por el LFE, sino también por el subgrave. Me ha gustado mucho, ha sido una experiencia muy interesante y sobre todo también escuchar, porque muchas veces estamos acostumbrados a que las cosas en estéreo puedes comparar en muchos lugares, pero tener la posibilidad de comparar no solo con lo que escucho siempre en mi estudio, que estoy tan acostumbrado, sino poder venir a otro estudio a comparar y poder analizar las diferencias y también aprender de ello para optimizar mi setup, me ha gustado mucho. Vamos a seguir viendo cositas por aquí, tanto del espacio más home o más doméstico que podríamos tener. Tengo muchas ganas de entrar en el coche y muchas ganas también de probar los auriculares de Apple, que seguro que van a estar muy interesantes. Vamos a ello. Bueno, la experiencia. También tenía muchas ganas de probar estos, los AirPods Max. Yo soy usuario también de AirPods, tengo los Pro 2 y para mí son unos muy buenos auriculares, pero sí que es cierto que no creo que para disfrutar la experiencia Atmos necesites irte a la gama más alta de auriculares de Apple. Yo, ya sabéis, utilizo los AirPods Pro 2. En los dos tenemos un poco lo mismo, tenemos tanto cancelación activa de ruido como podemos disfrutar de Atmos con el tracking de la cabeza incluso, cosa que a mí no me gusta mucho. Yo prefiero Atmos, sí, pero sin traqueo, que me vuelvo loco. Y yo sí que noto que los AirPods Pro 2 es como que por la respuesta también que tienen y porque son INEAS realmente, incluso llego a disfrutar un poquito más el Atmos. No es por un tema de cancelación de ruido, porque los dos cancelan muy bien realmente, sino como más por la respuesta. Si lo que quieres es irte a escuchar Atmos o quieres disfrutar el Atmos, creo que los AirPods Pro 2 no desmerecen nada en absoluto, incluso en algunas ocasiones, en algunos temas que he escuchado, incluso me gustaban más. Vamos a seguir por aquí por el Sonar, experimentando y viendo qué novedades nos trae Dolby. Pues aquí estamos, el momento más esperado, por lo menos para mí, que era probar
el Dolby Atmos en este Mercedes. Tengo muchas ganas, también tengo las expectativas muy altas, yo creo, porque, bueno, pues por eso precisamente, porque quiero ver cómo se traduce lo que yo escucho en mi estudio, en mi sala, en mi 714, quiero ver cómo se traduce a un coche, porque al final, no nos olvidemos, aunque nosotros mezclemos en nuestras instalaciones, la mayoría de la gente pues lo va a escuchar, por lo menos ahora, en estos momentos que vivimos, lo escuchará en un coche o en unos AirPods, en unos auriculares. Entonces quiero ver cómo es la traducción, ya tengo pensados algunos ejemplos que tengo bastante interiorizados en la cabeza para escuchar ahí. Y nada, venid conmigo. Bueno, el plato fuerte. Vamos a ver cómo suena Dolby Atmos en un Mercedes. Tengo muchas expectativas puestas, pero bueno, vamos a ver, no quiero adelantarme. Nice to meet you. Vale, ya hemos escuchado en Atmos, hemos estado poniendo varios temas. No he podido, bueno, sí que he podido escuchar un par de temas que yo tenía en la cabeza, porque aquí en este caso en el coche solo nos ofrecían una biblioteca de la que poder escuchar, no estaba, digamos, no estaba conectado a la red para poder buscar, como sí que pudimos hacerlo en el estudio. Notas pues la sensación Atmos, te envuelve, eso está muy bien conseguido. La traslación, yo creo, del estudio o lo que podíamos escuchar en el estudio aquí al coche es muy buena. Por ejemplo, cuando escuchamos en auriculares, sí que yo he notado que la binauralización o digamos esa conversión, esa recodificación que se realiza, es bastante diferente, suena bastante diferente a como lo podríamos escuchar en un sistema como por ejemplo en el estudio, en el 714. ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros, sobre todo, que lo que estamos haciendo es producir, mezclar, es muy importante, o para mí por lo menos es muy importante, poder comparar en diferentes dispositivos de escucha. Ya sabéis, lo típico, ¿no? Mezclas un tema en tu estudio, te vas al coche y lo pruebas, y en el coche si no suena bien es como esa prueba de fuego que tiene que pasar, ¿no? Pues en este caso creo que es muy interesante, es algo que se va a implantar cada vez más en todo tipo de vehículos, que de hecho es que realmente lo que va a ocurrir, que es lo que hemos hablado muchas veces en el canal, es que vas a estar escuchando Atmos y ni siquiera lo vas a saber. ¿Por qué? Porque tu coche ya tendrá integrado Atmos y tú, una vez estés poniendo música, no lo vas a saber. Sí que notarás esa, digamos, espacialidad. Hemos escuchado un poco de todo, hemos escuchado electrónica, hemos escuchado rock, hemos escuchado pop, y se nota, por ejemplo, un barrido de toms, cómo te pasa por detrás. Entonces eso está muy bien conseguido. Para nosotros, para los que somos técnicos, para los que estamos, digamos, detrás de bambalinas, me parece muy importante que se empiece a integrar esto en los vehículos, sobre todo por eso, por poder comparar y poder, digamos, crear algo que suene bien en el mayor número de dispositivos posibles. Así que con esta experiencia en este Mercedes y Dolby Atmos despedimos este vlog. Muchas gracias por estar ahí, seguimos por el Sonar 2023.